Cultura, la Universidad de Madeira, la Universidad de Las Palmas, el CSIC. Y hoy seguimos con el bloque de viticultura y tenemos el placer y el honor de tener aquí a José Pedro Benasco, más conocido como Benasco, que es el profe del ciclo de vinos de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, que tiene un montón de años de experiencia allí dando clase y que nos va a presentar esta charla. Pues nada, adelante, Benasco, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Merchi, mi nombre es José Pedro Benasco, soy profesor de la Escuela de Capacitación Agraria en el ciclo de vitivinicultura y ahí imparto, entre otras asignaturas, la asignatura de vinificación. Vamos a empezar un poquito a ver la producción de vino, la elaboración de distintos tipos de vino, para darles un poco una idea de cómo se elaboran los vinos. Empezaremos un poco por lo que son vinos blancos, continuaremos con los vinos tintos, después a continuación los vinos rosados. Hablaremos después de las levaduras y su nutrición y la que nos aportan la aplicación de los sistemas de precisión en la mejora de las vinificaciones. Nos vamos a centrar en estas tres vinificaciones porque básicamente las demás vinificaciones simplemente podrían ser una variante de las mismas, ¿no? Y bueno, teniendo una idea de cómo se elaboran ellas y cómo elaboramos unos vinos de calidad con estas vinificaciones, las demás pues simplemente es variar un poco y ya podíamos elaborarlas, ¿no? Primero vamos a empezar un poco explicando qué es la uva, qué son los vinos. Podríamos hablar un poco más general de lo que son las bebidas fermentadas. Yo creo que esto ha sido un elemento muy importante en todas las civilizaciones porque se han elaborado siempre unas bebidas que un poco aportaban un poco de alegría, sobre todo en la fiesta, ya fuese por la cosecha, ya fuese por los nacimientos de los hijos o por otra cosa que habría que celebrar. Y han sido, en todas las civilizaciones siempre tenía una bebida fermentada. Lo que ocurre con la uva es que era la más fácil de hacer, porque teníamos la vid, y es una planta que se adapta sobre todo a zonas inhóspitas, a zonas donde no se plantaba una otra cosa, se podía plantar la viña. Además era fácil de transportar de un sitio a otro, con lo cual siempre que había una conquista, los conquistadores llevaban la vid y ahí pues ya tenían su vino. Yo que soy de Lanzarote, pues hay que ver que cuando la gente conquistaron Lanzarote, pues no había ni discotecas, ni fiestas, ni nada. Entonces había que llevar un poco para animar. Y entonces se llevaba la viña, se hace la plantación de la viña, ahí tienes el vino y es lo que nos permite un poco celebrar. Tampoco había muchos problemas en ese tiempo con los carnés por puntos, con lo cual, aunque la gente debe controlarse con las bebidas, en ese tiempo podía un poco aprovechar más, ¿no? Pero viendo un poquito de todo las bebidas, si lo que necesitamos siempre es azúcar. Ese azúcar que en la uva es fácil de conseguir porque tenemos un mosto azucarado. En otros elementos, por ejemplo, para elaborar la cerveza, simplemente tenemos que germinar un poco para obtener azúcar, después malteamos y ya podríamos tener ese azúcar y fermentar. También se podría hacer a lo mejor con las piteras para obtener el tequila y así un amplio plantel de bebidas alcohólicas. En Canarias, por ejemplo, también teníamos el charsequén, a partir de un fruto típico de aquí de las islas, elaboraban una especie de licor que, pues supongo que, como ya les decía, pues serviría un poco para que pudiesen hacer unas fiestas y alegrar un poco la vida que en ese tiempo sería menos llevadera, ¿no? O con más dificultades, supongo. Pero bueno, si nos centramos básicamente en elaborar vino, es una cosa en principio muy fácil, porque no necesitamos sino dos elementos. Por una parte, un azúcar, que la tenemos en la uva, y las levaduras. Las levaduras las vamos a tener en el ambiente y además son muy fáciles de conseguir, simplemente dejando un mosto, un jugo de uva ahí a la intemperie, esas levaduras van a actuar. Y lo que nos van a producir siempre va a ser un alcohol
van a producir alcohol, CO2 y una serie de aromas. Esto relativamente era muy fácil de hacer antes. Lo que es difícil es, claro, elaborar un vino que sea de calidad. Eso es lo que nos ha cambiado desde ahora, porque hay que ver que la elaboración de vino data desde los tiempos de los romanos y ya ellos lo hacían de manera sencilla, sin tener los conocimientos que tenemos actualmente. Pero claro, el elaborar un vino de calidad sí que es un poco más dificultoso. Aquí hay que subrayar, es bastante importante, la nutrición de las levaduras. Hay que ver que las levaduras comen azúcar, pero las levaduras son unos seres vegetales, son unas células microscópicas, unicelulares, pero que podemos enclavarlos dentro de lo que son los vegetales, aunque no hagan la función clorofílica, pero sí tienen una membrana, una pared celular formada principalmente por proteínas. Para formar esas proteínas nosotros necesitamos aportarle nitrógeno. Por eso es fundamental que las levaduras tengan el nitrógeno adecuado para poder desarrollar su función de fermentación. Y ese es lo que después vamos a tener que nutrirle el nitrógeno, aunque ya en los mostos se tiene nitrógeno, pero es fundamental el que tenga unas cantidades determinadas, sobre todo para que las levaduras trabajen bien y nos produzcan unos aromas, un equilibrio en cuanto al tema organoléptico que sea agradable e interesante. Hay que ver que lo que nosotros vamos a elaborar es una bebida que, aunque no esté considerada como un alimento, pero vamos a hacer lo mismo que cuando tomamos un alimento. Vamos a utilizar todos los órganos sensitivos, ya sea el olfato, ya sea el gusto, el tacto, y eso hace que sea muy importante lo que es el equilibrio de sabores. Cuando nosotros tomamos cualquier alimento, una cosa que tenemos muy en cuenta es el equilibrio de los sabores. Los sabores que tenemos en boca van a ser el dulce, normalmente un sabor agradable, todos los niños les gusta el dulce, de ahí que cuando quieres que se tome algo se le pone un cierto sustancia que lo endulce. Por otra parte está el ácido y el amargo, que a veces no es tan agradable, por de ahí que tengamos que compensar ese dulce con el ácido y el amargo, y después tendríamos otros sabores como son el salado o el umami, pero que principalmente en los vinos no los vamos a tener. A veces aparece un poquito el sabor salado, pero no se va a tener en cuenta. Con lo cual, lo de fundamental es mantener este equilibrio entre lo que es el dulce, el ácido y el amargo. Habría que indicar aquí que si no tuviésemos amargo, el equilibrio ácido-dulce es muy típico de las sustancias agridulces, donde si mantenemos ese equilibrio, si no se sobresale uno sobre otro, pues la bebida va a ser muy agradable de tomar. Sin embargo, si este equilibrio no es el adecuado, ya sea, por ejemplo, porque tenemos mucho azúcar, pues nos va a aparecer unas sustancias empalagosas. Es la típica tarta de merengue, donde normalmente no se la terminan de comer ni los niños. Si al contrario es muy ácido, pues igual tampoco. Luego, por lo tanto, es fundamental mantener este equilibrio ácido-dulce. En los vinos blancos vamos a ver que predominan tanto el ácido como el dulce en equilibrio. Sin embargo, el amargo no interesa. Pero en contraste, en los vinos tintos sí que vamos a tener ese amargor. Y aquí es fundamental ver que cuando falta el dulce y cuando simplemente tenemos el ácido y el amargo, estos dos sabores se potencian en su, digamos, en su sensación un poco desagradable. Fíjense que si tenemos un café, ya es amargo, pero si le añadimos limón, ya todavía se hace más imbebible. Con lo cual, si nosotros queremos mejorar ese café, una manera sería añadirle el dulce para conseguir este equilibrio. Bueno, visto esto del equilibrio de sabores, que es fundamental, vamos un poco a ver de dónde obtenemos estos sabores en la uva y qué sustancias obtenemos de la uva, que es donde vamos a obtener después el mosto para obtener nuestros vinos por fermentación. Si nos observamos en una uva y observamos lo que son el centro, tenemos las pepitas. En las pepitas va a dar principalmente taninos.
Los taninos es la típica sustancia amarga. Véase, por ejemplo, un chocolate de un 90%, donde ahí se expresan de manera muy clara lo que son los taninos amargos. Por otra parte, tenemos el ollejo, lo que es la piel de la uva. Ahí tenemos por una parte el color, si hablamos de uvas tintas, aunque también en blanca se expresa un poquito, pero es principalmente en tinta donde se ve bastante bien el color. Tenemos taninos, basten cuando ustedes han mordido una piel de uva y la muerden varias veces, la machacan, o una piel, por ejemplo, de la manzana, verán que son muy tánicas y sobre todo herbáceas, dan sabores verdes a hierba. Pero sin embargo, también tenemos ahí todos los aromas, de ahí que nos interese obtener parte de esos aromas de la piel. Por otra parte, tenemos lo que es la pulpa. Ahí es donde tenemos los sabores, lo que es los azúcares y la acidez principalmente. De ahí que, claro, si nos interesa elaborar un vino blanco, está claro que lo que nos va a interesar principalmente es la pulpa, porque vamos a sacar el azúcar, el dulce y el ácido que vamos a tener de la acidez ahí, de los distintos ácidos que nos da el mosto, ¿no? Sin embargo, si vamos a obtener un vino tinto, además de la pulpa, tenemos que incorporar lo que son las pepitas y la piel, de lo cual ya hablaremos un poquito después, ¿no? De cómo lo hacemos. ¿Qué aspectos importantes tenemos para obtener un vino de calidad? En las charlas anteriores hemos visto que tanto en la plantación como en la poda y en la conducción, lo que se pretendía, igual que en la charla de enfermedades y plagas, era obtener una uva de calidad, tener mucha uva, mayor cantidad de uva, pero sobre todo de calidad. Eso es fundamental, tener una uva de calidad. Y es lo principal para obtener un vino de calidad. Si tenemos uva mala, podremos conseguir un vino mejor, pero está claro que lo fundamental, lo importante para que eso funcione es tener uva de calidad. Por otra parte, es muy importante el tema de maduración, la óptima, coger en el momento óptimo de maduración. Porque tenemos dos aspectos importantes. Por una parte, el aspecto organoléptico. Cuando la uva está en su momento óptimo de maduración, es cuando mejor va a expresar sus aromas, mejor va a expresar sus sabores y, por otra parte, nos va a ahorrar dinero. Porque si la uva no está muy madura, va a estar muy verde, posiblemente eso nos va a dar mucho ácido málico, una sensación de manzana verde, que tenemos que eliminar de alguna manera para que nuestros vinos sean de calidad. Si está verde, tiene falta de azúcar. Entonces, de alguna manera tenemos que reponerle ese azúcar, aunque no se puede hacer directamente, porque en las denominaciones de origen el añadir azúcar, lo que se llama chaptalización, no es una cosa permitida. Sí tendremos que buscar, ya sea mezclando con otro mosto que tenga más azúcar, o incluso añadiendo el azúcar para hacer un espumoso, si tenemos que dirigir esa uva que está un poco madura hacia elaboración de un vino, que podría ser los espumosos. Y si al contrario resulta que la uva está muy madura, lo que ocurre es que tenemos mucha azúcar y poca acidez. Esa acidez hay que corregirla. ¿Cómo lo corregimos? Pues añadiéndole ácido tartárico. Claro, lógicamente este ácido tartárico hay que comprarla y eso requiere unos gastos. Por lo tanto, como les digo, la maduración óptima es fundamental, el que nos ahorre energía, pero sobre todo que las condiciones organolépticas estén en el momento óptimo, ¿no? Aquí lo vemos, una uva bastante madurita. Después hablaremos de lo que es la maduración fenólica, el que la uva tinta esté madura y que esos taninos estén dulces. Por otra parte, y como tercer aspecto fundamental, es el control de la fermentación. Ya tenemos una uva de calidad, la hemos cogido en el momento adecuado, y ahora lo que importante es que eso, todo lo que sea la fermentación, la llevemos de manera adecuada. Y aquí hay dos puntos muy importantes que lógicamente antiguamente no se hacían porque no se tenía el conocimiento. Una es la nutrición de las levaduras, que ya les dije que principalmente era a base de nitrógeno, porque vamos a tener que producir proteínas y las proteínas son compuestos formados principalmente por nitrógeno. Y por otra parte, el control de la temperatura. Lo que nos diferencia de la elaboración de vinos
actualmente a años atrás es sobre todo el que se controla la temperatura. Ese control de la temperatura antes no se hacía y eso nos daba vinos muy oxidados. Hoy esos vinos tienen un color brillante, mantenemos las levaduras en la temperatura adecuada de trabajo y por lo tanto nos van a dar unos aromas muy claros y muy limpios. Aquí, un poco para después servirnos, vemos que el mosto se mide todos los días, se le puede medir la temperatura, esto es un densímetro, que normalmente suele llevar un termómetro incorporado aquí y nos va dando la densidad, es decir, nos va dando la cantidad de azúcar que va habiendo en ese mosto día a día. Pues estos son los tres parámetros, ya les digo, fundamental: uvas de calidad, maduración óptima y control de la fermentación. Si queremos elaborar vinos blancos, es muy típico ver por ahí todavía, a veces cuando uno va por las carreteras del norte y ve a un señor con una mesita, dice se vende vino blanco y unas botellas de vino, pero que se dice no tienen nada que ver con esta botellita que tenemos aquí, brillante, limpia, transparente. Ellos tienen un vino oxidado, marrón, que no invita a beber. Eso es principalmente porque la elaboración de blancos no se ha hecho de manera adecuada. ¿Qué es fundamental en la elaboración de blancos? Pues miren, tenemos una parte prefermentativa, es decir, antes de que empiece a fermentar la uva, es lo que tenemos que hacer y es fundamental. Después, ya que fermenta la uva, si no lo hemos hecho adecuadamente, nuestros vinos no van a tener esa calidad. Se nos han oxidado, han perdido aromas o incluso han adquirido otros aromas que no son los adecuados. Por lo tanto, fundamental en la elaboración de blancos siempre es anterior a que empiece a fermentar. Es toda la parte prefermentativa, ¿no? Tenemos una selección en el campo, que ahora vemos más detalladamente. Aplicamos frío. Esto es una que ha condicionado toda la elaboración de vinos. Hoy, si ustedes quieren elaborar un vino blanco, al igual que un vino rosado, si no tienen frío, podrán elaborar un vino, pero desde luego no conseguirán unas calidades importantes, ¿no? Por lo tanto, otra es la selección en bodega. Después ya desparillamos, estrujamos, añadimos sulfuroso y enzimas, un escurrido y un prensado y un desfangado. Y lo veamos un poquito más aquí. Cuando se vendimia, tenemos que vendimiar una uva de calidad. Aquí ven una uva sana, que no está estropeada. Es fundamental que cuando haya una vendimia, la uva se trate con cuidado. Normalmente se suele hacer en cajitas de 20 kilos, sin que haya una presión, sin que se rompa la uva, porque como cosas malas para la uva blanca es que esa uva se rompa y se macere, sobre todo con temperaturas altas. Cuando vendimiamos en agosto y más ahora que cada vez la vendimia se adelanta, pues vamos a tener una maceración, porque si escachamos la uva, ese mosto sale, macera, se oxida y entonces ya tenemos un mosto que se nos ha ido estropeando. Por lo tanto, la selección en campo es fundamental, hacer una vendimia rápida y después hay que coger esa vendimia y mantenerla en frío. Aquí se ve un contenedor. Las bodegas antes en Canarias no tenían frío y algunas incluso pues no tenían cámaras de frío. Hoy todas, cuando se diseña una bodega, una cámara de frío para mantener la uva en frío. Llega la uva y se mantienen alrededor de 0 grados, incluso menos, hasta menos 5 grados. Fíjense que nosotros podemos llevar la uva menos 7, menos 8, es cuando empezaría a congelarse la uva, lo que es el mosto. Con lo cual, a 5 grados lo que estamos haciendo es enfriando y evitando todas las oxidaciones. No se nos va a oxidar, con lo cual veremos después que vamos a tener un mosto de un color verde viváceo sin oxidaciones. Y los aromas no se nos van a estropear. Por lo tanto, en las bodegas hoy, incluso algunas, lo que han hecho es alquilar una especie de contenedor frigorífico de esto y lo dejan en la bodega, que en principio utilizan para mantener cuando nos llega la uva. Fíjense que antes la uva llegaba a la bodega normalmente a las 5 o las 6 de la tarde y a partir de ese momento había que empezar a trabajar con la uva. Con lo cual podían dar las 2 o las 3 de la mañana y esos trabajadores
allí para al día siguiente estar a las 8 de la mañana. Eso hacía que la gente llegara cansada, con mal humor, sin ganas de trabajar. Y eso con la logística de mantener la uva en frío, que llega, se mantiene en frío y mañana la procesamos o pasado mañana a las 8 de la mañana, hace que el trabajo de logística sea mucho más sencillo y hace un trabajo más agradable para los trabajadores de bodega. Después, esa uva que sale en caja, lo que vamos a hacer es hacer una selección en bodega. Pasa por una cinta y seleccionamos toda la uva. La que puede estropear se quita. Y después decíamos que lo fundamental es despalillar, es decir, el ganso de la uva lo vamos a quitar, vamos a separar todos los vagos y esos los vagos los vamos a, digamos, a escachar un poquito en lo que se llama estrujado, a estrujar, a romper de una manera delicada para que nos salga lo que es el mosto y las pepitas, ¿no? A continuación, esto que sería aquí lo que vemos en una prensa, ese mosto que tenemos, ese joyejos, lo que es la cáscara, la piel, con sus pepitas, y ese mosto normalmente lo escurrimos. Antes hacían unas prensas verticales así, vean que sale un mosto de color verdito, pero que no el mosto marrón oxidado, sino un zumo más bien de color verdito que no se ha oxidado. Si esto lo trabajamos en frío, apenas vamos a tener oxidaciones. Decir antes que, bueno, cuando esta uva, antes de estrujarla, de espalillarla, normalmente se le va a añadir sulfuroso y enzimas. ¿Qué hace el sulfuroso? El sulfuroso lo que va a hacer es evitar que nuestra uva se nos oxide. Y además va a hacer una selección de levaduras de las cuales hablamos después. Mientras que las enzimas pectolíticas nos van a ayudar a que este mosto desfangue mucho mejor. Ahora les explicaré lo que es el desfangado. Entonces, ya decíamos que teníamos el ollejo, tenemos todas las pepitas y dejamos escurrir. Ese mosto que primero escurre es lo que llamamos mosto de mosto yema o mosto flor. Es el zumito de la uva sin apenas haberle presionado nada. Y es el mosto de más calidad. A continuación, lo que vamos a hacer es presionar la uva, la vamos a mandar en una presa. Ya les digo, antes se utilizaban presas de tipo vertical, que daban bastantes presiones. Hoy lo que se utiliza es una prensa neumática, es decir, un cilindro ranurado, donde aquí dentro está todo lo que es la pasta, y vamos a inflar un globo, una especie de herba que va presionando la uva contra la pared del cilindro, y por lo tanto va escurriendo todo este mosto. Este mosto sería el mosto de primera prensada. Lo llamamos el mosto de primera prensada porque se supone que ahí hemos presionado la cáscara y le hemos sacado esos sabores herbáceos un poco amargos. Pero hoy se trata tan bien la uva, con un cuidado tan extremo, que podemos decir que tanto el mosto yema, el que ha ocurrido, como este que está ocurriendo aquí, como el mosto de primera prensada, lo podemos mezclar, que no van a haber grandes diferencias. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros la presión que le hace esta membrana inflable a la uva es de 1 atmósfera o 2 atmósferas de presión. Eso equivale al agua que les cae a ustedes cuando sale de la ducha, que a veces sale a 2 o 3 atmósferas de presión. Y fíjense que es tratar a la uva con sumo cuidado. Y entonces ya tenemos un mosto aquí. Pero cuenten que este mosto lo que ha hecho es un poco lavar todas las uvas, todos los vagos se han estado lavando. Y bueno, si ha ocurrido, pues que hemos tenido una tormenta de arena, recuerden ustedes la que tuvimos en Carnavales, de tierra del Sahara, pues esta uva estará llena de tierra. Pero si aparte le hemos dado un tratamiento con azufre o otros tratamientos fitosanitarios a la uva, o incluso que puede haber alguna uva estropeada, ese lavado lo que está haciendo es recogiendo una serie de sustancias del mosto. Y claro, esto nos va a producir aromas no tan limpios, no aromas francos. Fíjense ustedes que este es el mosto que nosotros obtenemos. Este mosto de la copa de la izquierda es un mosto todo turbio. Antes le decíamos que habíamos añadido enzimas pectolíticas. Esas enzimas pectolíticas lo que nos van a ayudar es que estas moléculas muy grandes aquí hay muchas proteínas, las tenemos que romper. ¿Y cómo las rompemos? Por unas sustancias químicas
se llaman enzimas, que lo que hace es como cortar, fueron como unas tijeras químicas que hacen que todo esto se vaya al fondo y quedaría aquí abajo, en el fondo de la copa. Lógicamente, esto lo hacemos en un depósito grande. En la parte de abajo tenemos lo que llamaríamos los fangos y en la parte de arriba tendríamos un líquido clarito, así, limpito, este zumito, que parece un zumito de manzana sin pulpa. Esto es lo que queremos tener, un mosto limpio para que podamos elaborar nuestros vinos. Le pongo un ejemplo, un símil, digamos. Nosotros lo que queremos obtener cuando hacemos un vino blanco es similar a cuando tenemos un refresco tipo 7up. Fíjense que si uno piensa en un 7up, un spray, lo que va a tener son unos aromas limpios, francos, tipo lima, limón. Por otra parte, en boca vamos a tener un equilibrio entre el ácido y el dulce, equilibraditos. Cuando se le va el carbónico, eso debe estar equilibrado, tiene mucho azúcar y resulta desagradable, ¿no? Pero lo que no queremos tener en ningún caso son amargores. ¿Por qué? Porque si no, en vez de tener un refresco tipo 7up, lo que vamos a tener es una tónica. Y la tónica, ustedes saben que no suele ser agradable para la mayoría de la gente, sino que si queremos mejorarla, lo que se suele hacer es añadirle algo que la endulce. Por ejemplo, la ginebra, elaborando el gin tonic. Pero entonces ya les digo, esto es fundamental. Otra cosa fundamental que, de los desfangados, de los blancos, es que vamos a generar unos aromas limpios. Si nosotros no desfangamos, tendríamos esos aromas agradables y demás, pero de fondo habían aromas sucios, no sería tan franco. Bueno, después ya ese mosto ya lo llevamos a un depósito, arrancamos las fermentaciones y ya controlamos todos los días la temperatura, la densidad, la cata, es decir, estaríamos haciendo el proceso de fermentación. Es decir, haremos un trasiego principalmente, pasamos el líquido carito, claro y limpio a un depósito, corregimos, porque a lo mejor habría que corregirle un poco la acidez, arrancamos la fermentación, ya sea con levaduras autóctonas, las levaduras que tenemos en el ambiente, o podemos comprar levaduras secas activas, levaduras que ya vienen seleccionadas y que vienen liofilizadas, se le ha quitado el agua, que nos van a dar un perfil aromático ya determinado. Aromas a plátano, a manzana, ¿verdad? Pero ya determinado. Si utilizamos levaduras autóctonas, lógicamente nuestro perfil aromático no será tan explícito, cambia de un año a otro y no tenemos una seguridad de qué es lo que nos va a dar. Pero sí, desde luego vamos a diferenciarnos de los vinos en general. Por otra parte, es muy conveniente el añadir nutrientes, que después hablaremos, y el control de la temperatura. Mire, las levaduras son como seres vegetales, como plantitas. Esas plantitas les gustaría estar a una temperatura de 28, 29, 30 grados. Pero nosotros las vamos a hacer trabajar por debajo de 20 grados, porque ahí es donde nos van a dar esos aromas afrutados, florales, unos aromas que por debajo de esa temperatura se van a evaporar menos, con lo cual lo podemos controlar más y tener unos aromas más interesantes. Si lo hacemos por encima, que es lo que se hacía antes, vamos a tener aromas pesados, densos, como las típicas colonias que a veces se añadían las personas que tenían una colonia, que yo pongo el ejemplo de que alguien se sentaba en la guagua con esa colonia pesada y cuando se iba la colonia se quedaba allí aunque se fuera la persona. Entonces esos aromas no interesan en los blancos. En los blancos interesan aromas frescos, agradables, tropicales. Por supuesto, medimos todos los días la densidad y hacemos catas, tanto en nariz como en boca. Así, controlando la densidad, llegamos a que la fermentación de ese vino blanco termina aproximadamente cuando la densidad está en 992, 993. Si queremos elaborar, lógicamente, un vino seco, si hubiésemos querido elaborar un vino semiseco o semidulce, simplemente pararíamos la fermentación antes de que llegase a esa densidad. Estas levaduras, lógicamente, que teníamos en el depósito, terminan de fermentar, se les acaba el azúcar y, lógicamente, si no tienen comida, mueran y se van al fondo del depósito. A veces interesa dejar estas levaduras, que es lo que se suele hacer hoy, dejarlas un tiempo y removiéndolas porque nos van a dar una serie de sustancias untuosas en el vino, nos dan una cierta suavidad en los vinos. Después se elimina todo esto. Fíjense que cuando estamos fermentando todo el depósito estaba
lleno de CO2, pero a medida que va pasando el tiempo, ese CO2 se va yendo y nuestro vino deja de estar protegido. Para protegerlo, hacemos un trasiego eliminando esas levaduras muertas y corregimos el sulfuroso. El sulfuroso antes era el típico mella de azufre, quemar azufre, meterlo dentro de una barrica para aseptizar todo y matar las levaduras. De hecho, es una sustancia bastante tóxica y que tenemos en forma de gas. Esta es la formulita, SO2, es el sulfuroso, y que es lo que vemos en los depósitos, en las botellas, cuando dice contiene sulfitos. Pues bueno, esa raíz de esta molécula, del SO2. Hoy en día se obtiene principalmente añadiendo metabisulfito, es este polvo blanco que cuando entra en contacto con una sustancia ácida genera el sulfuroso. Antes ya le digo, era quemar las mechas. Pues bueno, hay que corregir el sulfuroso, porque eso es como las defensas del vino. Van a proteger que nuestro vino esté protegido, como cuando nosotros tenemos alta la defensa, estamos protegidos de la mayor parte de las infecciones. Y bueno, esto sería básicamente como elaboramos un vino blanco. Entonces, aquí hay que matizar dos cosas importantes. Por una parte, lo que es el hacer la parte prefermentativa, hacerla muy bien, donde está lo que es el desfangado. El desfangado es fundamental hacerlo bien. Y por último, después de hacer ese desfangado, la fermentación, donde controlamos principalmente la temperatura y la nutrición. Si lo que queremos es elaborar tintos, en tintos es muy importante lo que se denomina la maduración fenólica. Fíjense que aquí vamos a tener el equilibrio que teníamos antes. Si nos vamos para atrás, aquí tenemos el dulce, el ácido y el amargo, pero este amargo no debe ser muy intenso, muy agresivo. ¿Cómo se hace ese amargo? Ese amargo nos lo daban, lógicamente, los taninos. Por lo tanto, nosotros queremos tener unos taninos que estén maduros. Para que ustedes lo vean gráficamente, si no si no lo han visto, lo pueden hacer más adelante, es comprar dos caquis. Uno que esté un poquito verde y un caquis que esté sobremaduro, muy maduro. Verán que el caquis maduro es una cosa agradable, con unos taninos dulces, agradables de tomar. Sin embargo, el caquis verde les va a dejar la boca áspera, que parece un papel de lija. También lo pueden ver con el chocolate. Un chocolate de 85 o de 90% de cacao. Un chocolate muy tánico, muy amargo, muy fuerte. Unos taninos que le faltaría madurar. Sin embargo, un chocolate con leche, verán que esos taninos están más suavizados, más agradables. Bueno, pues si nosotros vamos a elaborar vinos tintos, lo importante es tener una maduración fenólica adecuada, es decir, que la uva esté bastante madura. Por eso hoy verán que los vinos tintos pues salen, sobre todo los de crianza, con 14 hasta 15 grados, ¿no? Pero por encima de 13 siempre, ¿no? Porque hemos querido conseguir una maduración. En cuanto al vino tinto, igual, hacer una selección en campo de la uva, una aplicación de frío cuando llega a bodega, seleccionamos la uva con una cinta transportadora, despalillamos y estrujamos, quitamos lo que es el engaso, añadí el sulfuroso y las enzimas, un incubado. Es decir, lo que queremos ahora es que esas uvas las metemos dentro de un depósito y que estén incubadas, que estén macerando, porque aquí básicamente elaborar un vino tinto es como cuando elaboramos un té. Tenemos la bolsita de té, la vamos a meter dentro de un líquido a una cierta temperatura, que sería el mosto, digamos el símil, y vamos a remover para obtenerle color. A este vino habrá que hacer unas correcciones y arrancamos la fermentación. Aquí sí que es fundamental arrancar la fermentación con levadura, autóctonas o seleccionadas, y los nutrientes. A partir de ahí, fíjense, esto es lo que tendríamos, un depósito donde tenemos todo el ollejo, las pepitas, que sería este depósito aquí, así. Cuando empieza a fermentar, se genera carbónico y lo que hace es que todas estas pepitas, todo este ollejo, toda esta piel va a subir aquí arriba. Esto que ustedes ven aquí. Esto es lo que se llama el sombrero. Y ahí es donde lógicamente está todo el color condensado en lo que es las pieles. Para obtener ese color, pues podemos hacer varias cosas. Una es el bazuqueo, es coger una especie de superficie tipo un pisón e ir hundiéndolo para abajo
para que se vaya removiendo adecuadamente y podamos obtener color. Por otra parte, también podríamos hacer un remontado, sacar mosto por la parte de abajo del depósito e ir añadiéndola por arriba para ir removiendo y mezclando bien. Ya les digo, es el símil de coger la bolsita BT e ir removiéndola en el líquido. Otra cosa que se suele hacer mucho también son los del stag. Es el depósito este, le sacamos todo el mosto y lo llevamos a otro depósito. Lo dejamos ahí alrededor de unas cuantas horas, con lo cual ese mosto se enfría y lo volvemos a regresar a lo que es el depósito, donde teníamos todas las pepitas, todos los ollejos. Esto es importante hacerlo y sobre todo cuando sacamos el mosto tenemos una especie de colador, porque las pipas que están más verdes, las que dan sabores más herbáceos, con unos taninos más amargos, suelen quedarse en la parte de abajo del depósito. Y al sacarla por la parte de abajo estamos eliminando pepitas que nos darían un sabor herbáceo y nada agradable a los vinos tintos. Entonces, las eliminamos y a su vez mantenemos el mosto un cierto tiempo, lo enfriamos y volvemos a subirlo. Fíjense que aquí nosotros queremos extraer color. Cuando ustedes hacen un té, lo que ponen es agua caliente. Por lo tanto, aquí deberíamos subir un poquito más la temperatura de fermentación. Normalmente las temperaturas de fermentación en los tintos, si lo que queremos son tintos jóvenes, un tinto joven requeriría pues que tenga poca acidez, o sea, una acidez altita, no muchos taninos para que no sea un vino muy duro, y entonces no queremos extraer, sino queremos extraer principalmente color y no muchos taninos. Por lo tanto, lo hacemos alrededor de unos 24 grados. Todos los días, bueno, decir que si lo que queremos es un crianza, normalmente la temperatura va a ser más alta, 28, 30 grados. Todos los días, ya les digo, hacemos basuqueos, remontados o del stag, según lo que hayamos elegido y lo que puede en la bodega. Si se puede hacer 2 veces al día, pues se hace 2 veces. Si se puede hacer 3, se hace 3, ¿no? Medimos la densidad. Esto nos va a indicar cómo va la cantidad de azúcar. Hacemos las catas, porque a veces suelen aparecer aromas desagradables, aromas a sulfídrico, a huevo podrido, que hay que eliminar. Entonces, una de las maneras de eliminar es haciendo remontado. Cuando ya nuestra uva prácticamente ha terminado de fermentar, si estamos hablando de un vino joven, normalmente suelen ser 7 días, pues nos lo llevamos al prensado. Si hacemos un crianza, normalmente se hace una maceración más larga, a lo mejor de un orden de 15 días, y llevamos a la prensa. Prensamos esa uva. Y nos va a salir nuestro mosto que ya dejamos que termine de fermentar. La densidad termina de fermentar alrededor de 992. Aquí, esta terminación de fermentación ya la hacemos a temperaturas más bajas, porque aquí lo que tenemos es mosto, ya hemos quitado las partes sólidas, las pepitas, la piel, los ollejos, y entonces queremos que se generen aromas y que eso, porque ya no queremos extraer, cuando teníamos pepitas, queríamos extraer color, queríamos traer tanino, pero aquí ya no. Aquí ya solo queremos generar aromas agradables, normalmente los tintos aromas afrutaditos. Por lo tanto, bajamos la temperatura por debajo de 20 grados, 18, y así hasta que termine de fermentar. Cuando llega a 992, ya ha terminado de fermentar. En los vinos tintos sí que es muy importante que no queden restos de azúcar, que prácticamente toda el azúcar sea consumida, porque si no pueden darnos problemas de que se nos vuelve acetifiquen los vinos. A continuación trasegamos ese vino, esas levaduras del fondo ya las quitamos y realizamos lo que se llama la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica son realizadas por unas bacterias. Estas bacterias lo que van a hacer es transformar un ácido bastante fuerte. En los vinos tintos tenemos el ácido málico, es el ácido típico de la manzana, que es como una manzana verde muy acerba, muy fuerte, y lo que queremos es suavizarlo. Y lo transformamos, como su nombre indica, la fermentación maloláctica, en un ácido láctico. Es el ácido típico de los yogures, de los quesos, y esto suaviza el vino. Por lo tanto, en el equilibrio que teníamos antes del dulce, el ácido y el amargo, al bajar la acidez,
se está equilibrando y ya nuestro vino resulta mucho más agradable. Así, hacemos un trasiego, corregimos el sulfuroso y mantenemos ahí ya nuestro vino cerrado. Bueno, decir que, por supuesto, tanto el tinto como en los blancos, normalmente después se hace una clarificación, que hoy en día los clarificantes que se siguen utilizando son los que se han utilizado toda la vida. Pues utilizamos la clara de huevo, las proteínas de la leche, que es la caseína, de la cola de pescado, la icticola, o de la gelatina que se obtiene normalmente de los huesos y de los animales, pues se obtiene la gelatina, y esto es lo que nos va a permitir clarificar. Y salvo 2 o 3 clarificantes nuevos, todos los demás siguen siendo los clarificantes que se han utilizado toda la vida. Por lo tanto, ya hemos elaborado nuestros vinos. Lo siguiente sería una clarificación, una filtración y ya lo que es el embotellado. A veces lo que se suele hacer, hay bodegas que no clarifican o que no filtran, porque cuando estamos clarificando y filtrando estamos eliminando una serie de sustancias que le va a quitar cuerpo a los vinos, ¿no? Bueno, pues ya con ello tenemos elaborado el vino tinto. Si nos vamos a elaborar el rosado, los vinos, la elaboración de vinos rosados, realmente, siguiendo un poquito con el símil que teníamos antes, los vinos rosados queremos elaborar un refresco que tenga una acidez altita, que tenga algo de azúcar equilibrado, que sea a gusto, y la diferencia con el blanco es que tenga algo de color. Hombre, si lo hacemos un parecido con un refresco, sería, por ejemplo, el refresco de Clipper, de toda la vida aquí en Canarias, ¿no? Pero claro, aquí no interesa tener amargores, solo nos interesa el equilibrio entre el dulce y el ácido. Porque si tuviésemos amargores sería el típico bitter cash, que es una bebida que no se vende mucho. Por lo tanto, es fundamental en los rosados no sacar amargores. Para no sacar amargores veremos que lo vamos a macerar un tiempo, pero sin que obtengamos ese sabor amargo. Al igual que en los blancos, lo que es importante en un rosado es la parte prefermentativa. Es decir, seleccionamos en campo, aplicamos frío, selección en bodega, despalillado, estrujado, un incubado, es decir, y cogemos, cuando ya hemos cogido la uva tinta, maceramos dentro de un depósito, pero no arrancamos a fermentar. Porque si esta uva tinta empezara a fermentar, nosotros generaríamos el alcohol. El alcohol es un buen disolvente, pero aparte de disolvernos color, nos va a disolver taninos, con lo cual tendríamos un rosado que sería amargo, áspero, y ya les digo que no sería agradable. Entonces, mantenemos sin fermentar la uva, normalmente una noche en un depósito, maceramos en frío y después hacemos lo que se llama el sangrado. Es decir, de este depósito que teníamos aquí, pues aquí tenemos normalmente toda la uva, el ollejo, las pepitas, y vamos a sacar este líquido. Este líquido es el que sacamos por aquí. ¿Ven? Sacando del depósito un líquido así clarito. Según queramos que tenga más o menos color, pues podemos macerar una noche, un día entero, pero sobre todo esto todavía es mosto, zumo, no ha fermentado y por lo tanto sigue siendo un zumito de uva, solo que con color. Lo siguiente, lógicamente, sería hacerle un desfangado, porque aquí también ha bañado todo lo que es la uva tinta y se ha llevado todas esas sustancias que podían ser tierra, suciedad. Y si no hacemos un desfangado, ya les digo, vamos a tener unos aromas a fresa, a frambuesa, pero de fondo algo sucio, algún aroma animal, aromas a tierra, que no da la frescura. Yo, siendo un poco vulgar, les digo que esto es como el desfangado, tanto en los blancos como en los rosados, es como el que se baña, ¿no? Si alguien se baña y se aplica una colonia fresquita, a fresa, a frambuesa o a melocotón, pues huele bien. Pero si no se baña, sino que de fondo está el aroma sucio, a sudor, pues lo que vamos a tener son aromas que no son tan francos, tan limpios. Entonces es fundamental siempre hacer un desfangado. Cuando ya lo tenemos el desfangado,
lo que haremos es simplemente trasegar, dejar que los fangos y la suciedad se vayan al fondo del depósito y hacer las correcciones pertinentes. A lo mejor le tenemos que subir la acidez. Hay que indicar que la acidez en los mostos es fundamental. Cuando mayor sea la acidez, mejor funcionan las fermentaciones. Menos problemas tenemos de fermentación, menos tenemos de complicaciones, ya sea de bacterias, lácticas, asépticas, o de levaduras que nos podían dar problemas de aroma desagradable. Entonces, es fundamental tener hacer un desfangado bastante importante y sobre todo que tengamos una acidez alta en las correcciones. Otra cosa importante es que cuando nosotros desfangamos, si nos vamos atrás cuando veíamos a los vinos, aquí ves un mosto blanco muy limpito. Una de las cosas que se suele hacer es medir la turbidez, ver si esto está turbio o no. La turbidez se mide en los parámetros de NTU, unidades nefrométricas de NCU, perdón, unidades nefrométricas de turbidez, y lo ideal es alrededor de 100, 150. Fíjense que sería un mosto así. Y es fundamental que no esté muy desfangado, porque si hemos desfangado mucho, hemos quitado toda la comida que pueden tener las levaduras, o que tampoco esté muy turbio, porque si estuviese muy turbio así, nos van a dar aromas muy pesados. Entonces, muchas de las bodegas lo que suelen hacer es medir la turbidez. El problema es que, bueno, los turbidímetros suelen ser caros, un turbidímetro para hacer unas cuantas medidas suele salir unos 600 euros y a veces no compensa, ¿no? Perdón, volvemos. Bueno, después de desfangado hacíamos las correcciones, los trasiegos, correcciones, arrancamos la fermentación, ya sea con levaduras autóctonas, ya sea con levaduras seleccionadas, ponemos los nutrientes y controlamos la temperatura. Igual que para los blancos, la temperatura siempre debe estar por debajo de 20 grados para elaborar aromas frescos, agradables, muy limpios y que no se nos escapen esos aromas. Medimos todos los días la densidad junto con la temperatura, que lo podemos hacer en el mismo densímetro, y hacemos catas. Pero tanto catas en cuanto a aroma, ver que los aromas que se están produciendo son agradables, como en boca, para ver si hay algún sabor que nos está yendo mal o algo que no esté funcionando bien. Así llegamos a 992, 993, terminamos la fermentación alcohólica. Y sí, aquí sí que es importante que no vamos a hacer fermentación maloláctica, porque la fermentación maloláctica lo que nos va a hacer es bajar la acidez de los mostos. Y aquí lo que nosotros queremos es tener un vino fresco, algo que tenga una acidez altita, que tenga un restito de azúcar, un pelín dulcito para que esté equilibrado. Antes se solían gustar mucho los vinos rosados secos. Hoy lo que se está tratando de hacer, al igual que con los blancos, es de darle unos restos de azúcar para que resulten más agradables, para tener una especie de agridulce. A veces no se hace esto, sino se elabora unos vinos secos y lo que podemos hacer es dejarle las levaduras en el fondo del depósito. Ahora veremos un poco cuando hablemos de nutrientes. Uno de los nutrientes que se hace son con levaduras inactivadas, levaduras muertas, que las levaduras serían como una especie de balón de goma espuma, si lo viésemos en grande, donde esa parte exterior de goma espuma serían las proteínas. Esas proteínas están unidas a lo que es la membrana por un azúcar que se llama manosa, y ahí está unida a ese azúcar las proteínas. Fíjense que si la soltamos, manosa y proteína, pues nos da las manoproteínas. Las manoproteínas hacen que los vinos sean más suaves, más agradables, con un cierto sabor dulzón al final. Yo le pondría el ejemplo del chocolate. El chocolate hablamos de que teníamos taninos, ¿no? Si esos taninos de alguna manera hacemos que reaccionen con las proteínas, porque siempre ocurre que los taninos van a reaccionar con las proteínas, ese es el hecho por el que cuando nosotros tenemos un chocolate muy amargo, muy tánico, va a reaccionar con las proteínas de nuestra saliva y lo que va a hacer es que nuestra saliva se desnaturalice, que no suavice la boca. Por lo tanto, vemos que nuestra boca está áspera como un papel de lija. Fíjense que la saliva hace un efecto de lubricante en la boca.
Pero si desnaturalizamos, no tenemos esa lubricación. Lógicamente, si tenemos un vino muy tánico, va a ocurrir que la boca nos va a desnaturalizar nuestras proteínas, los taninos nos van a desnaturalizar y hace que nuestra boca sea áspera. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues bueno, añadirle al vino proteína. Igual que al chocolate le añadimos leche, proteína, y entonces tenemos un chocolate más suave, pues al vino tinto, si conseguimos producir manoproteína, estamos haciendo que nuestros vinos se suavicen. Para ello, lo que se suele hacer es dejar las levaduras en el fondo del depósito un cierto tiempo, cuando termina la fermentación, agitándolos para que se rompan y produzcan manoproteína. Eso les da un sabor dulzón, un sabor tal. Esto, fíjense que es lo que antiguamente la gente decía, que los vinos había que dejarlos con las madres. Las madres eran las lías, las proteínas que estaban, perdón, las levaduras muertas que tenían en el fondo de los depósitos de las barricas. Se agitaban un poquito y eso hacía. Lo que pasa es que, claro, hay que hacerlo con unas levaduras que estén limpias, que den buenos aromas. Bueno, pues ya hemos elaborado los rosados y ahora deberíamos hablar un poquito de lo que es la nutrición. Estas son las levaduras que ustedes ven aquí, la XR5, aquí una levadura comercial, vienen así, liofilizada, seca, y nosotros lo que tenemos es que hidratarla. De hecho, LSA, que se llama levaduras secas activas, son levaduras a las que se le ha extraído todo el agua y se han secado, igual que ven las sopas liofilizadas por ahí de verduras, a que después le añadimos agua. Pues bueno, aquí nosotros tendremos que volver a hidratar estas levaduras. ¿Para qué? Para que al final nos den una fermentación como esta. Pero claro, esas levaduras lo que van a hacer cuando están aquí fermentando, simplemente ellas están comiendo azúcar y están procreando, están creando nuevas levaduras. Para crear nuevas levaduras, lo que les comentaba antes, necesitaban nitrógeno. ¿De dónde obtienen ese nitrógeno? Pues hay dos maneras de obtenerlo. Uno es el nitrógeno inorgánico, que es fosfato diamónico, este polvo blanco que aquí, y que si ustedes se ven en la fórmula, ven que tiene principalmente dos componentes. Fosfato, que viene de fósforo, eso la célula lo utiliza para, la levadura lo utiliza para almacenar energía. Y por otra parte, el amonio, el amoníaco, que es nitrógeno. Y eso lo utiliza para crear las proteínas, de forma que pueda crear la estructura de las nuevas levaduras. Ese sería un nitrógeno fácil de obtener porque se lo disuelve en agua y se lo adquiere rápidamente. Y después tenemos el nitrógeno orgánico, que son las cortezas de levadura. Son levaduras muertas, como se vería aquí en el paquetito, son que están inactivadas y las añadimos en los mostos para que les dé nutrientes. Son normalmente proteínas. Esas proteínas, fíjense que les acabo de decir antes que las levaduras, estas las podían ver como si fueran un balón de goma espuma. Cuando nosotros cogemos una goma espuma es absorbente y entonces estas levaduras muertas o inactivas también van a eliminar algunas sustancias, algunos ácidos grasos que producen las levaduras y que para ellos serían como sus desechos. Con lo cual, en parte le estamos quitando sus desechos, estamos haciendo que la fermentación funcione mejor. Y bueno, también se le añade la vitamina B1, activa un poco las vitaminas B, normalmente se toman para gente que está deprimida, para levantarles un poco el ánimo, y realmente la levadura B1 o tiamina, lo que va a hacerle a las levaduras es un poco activarlas, darles un poco de alegría. Vamos, es como las levaduras van a procrear mucho más cuando tienen esta vitamina. Y habría que ver cuándo añadimos ese nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, normalmente lo que se suele hacer es un análisis a los mostos de si les falta nitrógeno, lo que se llama nitrógeno fácilmente asimilable, suele estar en valores ideales de 200 a 300 miligramos por litro, y si no tienen, pues al principio de la fermentación, pero al segundo día, que es cuando hay una fermentación tumultuosa, empieza a fermentar así, fíjense que las levaduras, hay una fermentación tumultuosa, lo que van a hacer es comer azúcar y comerse todo el nitrógeno que hay por allí. El mosto ya de por sí tiene unas proteínas, tiene unos aminoácidos que son lo que después nos van a generar aromas. Y los aromas de cada variedad. Por eso es importante añadírselo al segundo día, para que el primer día las levaduras estén comiéndose esos
ese nitrógeno propio de la variedad. Lógicamente, si le añadimos un nitrógeno que es fácilmente asequible, la levadura, en vez de comerse el nitrógeno de la variedad, pues se va a comer el nitrógeno fácil y no nos va a crear tantos aromas. Si yo quiero un mosto que me salga como oriental, pues lo que tendré que hacer es añadírselo al segundo día. Ya a posteriori, cuando la densidad haya llegado a 1060, 1040, indicarles que al principio empezamos con densidades de 1100, 1090 y va a ir bajando pues 10, 15 puntos por día, ¿no? Pues cuando ya llega a una densidad de 1060, 1040, lo que le vamos a añadir es nitrógeno orgánico, o sea, levaduras que ya están inactivadas para que ellas vayan comiendo de esas levaduras muertas, digamos, que van obteniendo las proteínas. Y así conseguimos que las levaduras tengan una nutrición adecuada y podamos terminar bien nuestra fermentación. En cuanto a los sistemas de precisión, todo esto va encaminado al estudio de sistemas de precisión. Hay que indicar que es fundamental que nosotros tengamos uva de calidad. Es lo que empezamos diciendo, que para tener buenos vinos y buenos mostos tenemos que tener sistemas de uvas de calidad. Por lo tanto, si vemos que los sistemas de precisión, ya sean drones o cualquier otra medida, no solo son los drones, nos permiten conocer in situ y en cada momento las necesidades hídricas, de agua, nutricionales, fitosanitarias de la planta, y con ello conseguir una cosecha de una mayor calidad y una uva más sana, pero sobre todo también ahorrando costes, porque nos va a evitar dar tratamientos que después nos generarían problemas en las fermentaciones. Y lo que decíamos también, nos va a permitir crear mapas como aquí, mapas de vigor de la planta en cada momento, y ello nos permite determinar en cada instante, cada momento, digamos, cuál es el momento óptimo de vendimia de la planta. Incluido incluso determinando zonas, pues esta zona la vendimiamos hoy, esta esperamos unos días y tenemos los momentos óptimos. ¿Eso qué nos hacía? Pues tenemos una uva de calidad, con menor coste, con el momento adecuado de vendimia y por lo tanto nos va a incidir en que podamos tener unos vinos de mayor calidad. Y bueno, después de esto ya solo me queda darle las gracias y espero le haya podido aportar algunas ideas que les puedan servir a ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, Benasco, como siempre. Qué pena que no estemos en presencial, porque Benasco y yo, que hemos trabajado muchos años pared con pared, yo haciendo queso y él haciendo vino, pues estos cursos siempre lo terminamos con una cata de queso y de vino, ¿no? Ya saben que con pan, queso y vino se anda el camino, pero bueno, ahora no nos es posible. Hay un par de preguntas, Benasco, nos dicen que produce el metabisulfito en un caldo. Bueno, el metabisulfito tiene varios efectos. Por una parte tiene un efecto oxidante, por otra un efecto elimina todo lo que son las polifenol oxidasas. Cuando los mostos, las sustancias se oxidan, sobre todo los polifenoles, hay por una parte un aporte de oxígeno y por otra parte unas enzimas que ayudan a que esa reacción sea más rápida, que son las polifenol oxidasas. Pues el sulfuroso se las carga. Y en cuanto a las levaduras, un poco se cargan las bacterias, porque no son tan resistentes al sulfuroso, y por otra parte hacen una selección de levaduras. Yo un poco en broma digo que lo que hacen es que las levaduras que son resistentes lo aguantan ese sulfuroso, y las que son cojas, tuertas o medias enclenques, esas se las carga y por lo tanto evitamos que nos haga vinos que no sean los adecuados o lo que nos interesa a nosotros. Vale, la otra pregunta es, ¿se controla solo el frío, la conservación de la blanca después de cosecha o también la humedad relativa? La humedad relativa no es importante. Hombre, interesa tal, pero en la cámara, si vas a tener varios días en cámara, que no es lo ideal sería tenerlo 1 o 2 días, pues la humedad no es tan importante. Sería importante si ya vamos a tener esa uva, pues a lo mejor una semana o algo así. Nosotros en la escuela este año,
pues por problemas de que el cambio climático se ha adelantado la cosecha, se vendimió en agosto, que todavía estamos los profesores, algunos, otros de agricultura, pues trabajaban, gracias a ellos se ha elaborado los vinos, pues mantuvimos en la uva en cámara. Y ahí sí que era importante un poco la humedad, controlar un poco la humedad para que no se crearan hongos en la uva y demás, pero generalmente no se suele controlar la humedad. Vale, y la otra pregunta es si puedes hablar un poquito de los tiempos de los procesos de elaboración. De tiempo. Bueno, un poco en lo que son los vinos blancos, los vinos rosados, hablamos de 2 semanas, algo así, o 1 semana y pico, lo que son las fermentaciones. En los tintos maceramos 1 semana, después hay que hacer la fermentación maloláctica si estamos hablando de jóvenes, y hablaríamos de 2, 3 semanas. Y si ya estamos hablando de vinos de crianza, pues hablaríamos 2 semanas de maceración, otras 2 semanas a lo mejor la fermentación maloláctica, y ya el pasado por barrica y demás ya hablaríamos de meses, más o menos así. Pero bueno, te lo va marcando un poco la toma de densidades. A medida que va bajando la densidad y se va acabando el azúcar, es lo que marca el tiempo de elaboración. De acuerdo. Y otra pregunta es si hay otras fuentes de nitrógeno para las levaduras, gelatinas, otras fuentes baratas, y si escoge la levadura por mejor relación calidad-precio. Pues otras fuentes, no. Normalmente las fuentes que eso sean fosfato amónico, sulfato amónico, en lo que es el nitrógeno fácilmente asimilable, que se puede asimilar rápidamente. El otro, el nitrógeno orgánico, sí que se le añade. Hay algunas sustancias como el glutatión que hacen un poco que después no se nos oxide tanto. Y en cuanto a la relación calidad-precio, hombre, si las levaduras prácticamente casi todas salen lo mismo, pero si lo que quieres es ahorrarte y no comprar levadura, te puedes hacer un pie de cuba, es decir, obtener levadura de la levadura salvaje, las levaduras que tenemos en el ambiente, que es fácil de hacer, ¿no? Si te coges unos racimos de uva, desenganza, le quitas el ganso, los estrujas un poco y dejas que ese mosto empiece a fermentar. Corrige añadir un poquito de sulfuroso, que era un poco lo que me preguntaban en la primera pregunta, para seleccionar las levaduras, para que sean las levaduras que nos puedan dar problemas, las eliminemos y deja que eso fermente 2 o 3 días y después se lo añades al depósito. Ahí tendrías unas levaduras gratuitas porque las tienes en el ambiente y la relación calidad-precio pues casi es la mejor. Lo que sí es verdad que, claro, esas levaduras no te determina exactamente qué aromas vas a tener, como una levadura que tú sabes que te van a dar aromas a frutados, a manzana, a plátano, a piña, porque ya la has seleccionado para eso. Pero vamos, sería eso. De acuerdo. La otra pregunta es si ayudándonos de drones recolectáramos por zona, sería muy problemático recolectar en diferentes momentos para elaborar el vino, a la hora de logística, quiero decir. Aquí en Canarias sí que es un poco problemático hacerlo por zonas porque tenemos una diversidad de variedades, tenemos unos microclimas dependiendo de la zona, y entonces, bueno, el que tú tengas que recolectar, ya lo harías por variedades, ya tendrías que hacerlo por microclimas, por altura, y si encima tienes que hacerlo casi por zonas determinadas entre una parcela, pues sería un poquito más complicado. Habría que verlo, habría que a lo mejor, sería factible a lo mejor en parcelas mayores, y en otras zonas habría que verlo. También es un poco a que incluso hay que ver las islas, no tiene nada que ver la viticultura en Lanzarote, que es todo más o menos a la misma altura y que por lo tanto hay una maduración muy similar a Tenerife, que tenemos unas zonas bajas, medias o altas, ¿no? Pero sí, algo encarecería, pero bueno, le daría otro valor. De acuerdo. Y la última pregunta es si con los vinos ecológicos, ¿qué productos se pueden añadir y cuáles no? Pues mire, con los vinos ecológicos prácticamente se puede añadir todos los mismos productos que se añaden para la uva, salvo algunos eliminar el PVPP, que es un clarificante que creo que en los ecológicos no está permitido,
y lo que varían principalmente son las dosis de los productos a añadir. Habría que ver el reglamento, pero básicamente no cambia casi nada. Incluso creo que se pueden añadir levaduras seleccionadas, LSA, levaduras secas activas, porque claro, hemos seleccionado levaduras, no hemos cambiado el perfil genético, sino lo que ha hecho una selección de levaduras, no hay modificados genéticamente. Con lo cual, prácticamente, ya te digo, en los vinos ecológicos, prácticamente, si acaso, en dosis menores nada más. Estupendo, Benasco. Pues muchísimas gracias por tu estupenda charla. Era la última pregunta que teníamos. Así que, Delia, si quieres, puedes parar la grabación para grabar.